Actualmente en la zona de Sudamérica está en constante discusión el tema de pueblos originarios o los llamados aborígenes con relación a lo que fue la colonización europea. Muchos discuten si los reclamos están dirigidos por intereses de Europa, intereses divisionistas, o si son legítimos o no. Más allá de cualquier análisis que se pueda hacer tratando de leer entre líneas, es real que hubo una invasión a través de la colonización y el proyecto civilizatorio de Europa que no se puede negar, aunque hoy en día uno puede encontrar gente tratando de volver a analizar la leyenda negra de América y justificar. He visto videos y contenidos diciendo, no, bueno, España, la corona española no hizo lo mismo que hizo la corona inglesa en otros lugares, las matanzas y demás. Bueno, decir que otro es un poco más perverso que vos no es justificarte y decir que lo tuyo fue bueno, ¿no? Pero no es ese el tema que vamos a tocar hoy, así que para no desviarnos, a lo que va un poco este video es en analizar la cultura en sí de los pueblos aborígenes, comparándola con la cultura americana, sobre todo Sudamérica, de habla hispana, que tenemos hoy en día. Hay unos autores en los cuales tomo como para darle un poco un marco a toda esta idea. Uno es Rodolfo Kusch, un antropólogo, docente argentino, que tiene un gran trabajo en esta visión, comparando la visión occidental con la visión americana, no solo de los pueblos aborígenes, sino también la visión americana de todo lo que vino después, ¿no? El mestizo, el criollo, hasta el hombre blanco, pero americano, ¿no? Y el otro es Atahualpa Yupanqui, un músico también argentino, poeta, escritor. Y lo que vamos a ver en esta situación es comparar un poco el pensamiento de Rodolfo Kusch, sobre todo puntualmente en un libro que se llama Geocultura del hombre americano, que el título ya les puede dar una idea a lo que apunta al colocar esa palabra geocultura. Con esa palabra ya nos está dando a entender que la cultura se conforma a través de la zona que se habita. Por ahí parece obvio decirlo, pero es indispensable mencionarlo, que la cultura, él desarrolla esta idea, se genera en función hasta el clima en el que uno está, el paisaje y demás. Entonces se va generando una cantidad de costumbres que se van repitiendo, un tipo hasta de creencia por ese entorno en el que uno está. Y él, en el comienzo de este libro, hace una comparación muy interesante entre el pensamiento filosófico occidental que viene de Europa y el pensamiento filosófico de América. Él dice que las personas de América tienen un análisis sobre el algo, o sea, sobre lo que observan, y el pensamiento occidental se piensa más, ¿sí? Y se para en el cómo. Él dice que esta polarización tampoco es muy buena, sino que tendría que haber una reciprocidad entre los dos, ¿no? El cómo y el algo. Yo analizo un algo y analizo el cómo, pero no
fanatizarse con uno. Y dice, bueno, que Occidente, muy fanático del cómo, cae a América y claro, no entiende la cultura americana del algo, la cual muestra todo este halo de misterio y mística que pueden tener las culturas aborígenes. Pensándolo así, de esta manera, encontré un texto de Atahualpa Yupanqui en el cual habla puntualmente de esto, pero desde un lugar poético. No hace un análisis científico estricto, sino que da una mirada y toma elementos sensibles y los va narrando. El texto se llama El paisaje y el hombre y dice: el hombre que vive en la piedra habla la lengua quechua, que es un idioma granítico, un idioma de ángulos, como los ponchos incaicos. Por eso no tiene tonos la quena, son todos tonos enteros. Es la escala pentatónica. Alguien que sepa de música sabe de lo que está hablando. En cambio, entre los árabes que viven en la arena, en las dunas, el paisaje está lleno de sensualidad. Es la víbora que vive reptando. Ahí ya vemos una comparación directa en un ejemplo que es la música y en los tonos enteros y los semitonos. Vemos que él está diciendo, bueno, esto se da por una observación del paisaje, por una costumbre a analizar algo que en el caso de los árabes es más gradual, como las dunas de la arena, este viboreo, esta sensualidad, y que la gente que usa el quechua, por ejemplo, es más anguloso, dice en alguna palabra. Después pasa a hablar de la llanura y dice: la geografía, el paisaje aconseja, ¿no? El paisaje va diciendo algo. La pampa no tiene montañas, no tiene accidentes. Un hombre a caballo domina todo el paisaje. Por eso el habitante de la pampa es menos supersticioso que el indio del norte, donde hay montañas, porque él ve salir y ponerse el sol, ve salir y meterse la luna, va galopando en los grandes espacios planos, no tiene misterios, no tiene miedos. Alguna luz mala puede ser, pero un hombre a caballo domina el paisaje. En cambio, en la montaña, la primera piedra cortó los horizontes. El indio ve el sol cuando pasa a la montaña, a las 10 de la mañana. Tiene luz diurna, pero el sol no llega hasta la media mañana. Y a las 5 de la tarde ya se escondió detrás de la montaña. Y empiezan a extenderse las sombras de la montaña, ¿no? Y el indio se pregunta: ¿a dónde se fue el sol? ¿Qué hay detrás de la montaña? Entonces acá vemos cómo a través de una observación, como decía Rodolfo Kusch, en el algo, se crea un espacio mítico, ¿no? de superstición, al no saber de dónde viene el sol y qué hay atrás de las montañas. En cambio, el hombre de la llanura, él es el que domina el paisaje, él ve todo, tiene una percepción mayor de las cosas. ¿Y a qué viene todo esto? A una idea donde, obviamente si estás escuchando esto es porque algún atisbo de antisistema tendrás, y es que en nuestra cultura occidental, a los que vivimos en Sudamérica sobre todo, tenemos una mezcla extraña cultural. Particularmente los que viven en las ciudades, por ejemplo, yo vivo en Buenos Aires, tenemos un paisaje en la ciudad que es una réplica de las ciudades de Europa. De hecho, Buenos Aires, cuando comienza
tener sus edificios y demás, su arquitectura, es una mezcla de las arquitecturas de Europa. Hay una entrevista que le hacen a Jorge Luis Borges, escritor también argentino, para el que no lo conoce, en el que Borges dice que en Europa, que el sentido europeo, del ser europeo, nace en Buenos Aires, que las personas que viven en cualquier país de Europa no tienen un sentir europeo, que el español se siente español, el francés se siente francés, el alemán alemán y así. Entonces acá en Buenos Aires se empezó a generar esa mezcla cultural europea y se empezó a hablar de un sentir europeo. Pero ¿qué pasa con esto? Como veíamos en lo que estábamos leyendo recién, el ser humano construye su cultura a través del espacio que lo rodea, a través del clima, a través de los accidentes geográficos, a través de la fauna y de la flora. Y nosotros en Sudamérica tenemos costumbres, cultura, arquitectura basada en un espacio que es de otro continente y de hecho una mezcla de varios espacios. Porque Buenos Aires se fue formando a través de inmigrantes españoles, italianos, rusos, hay colonias alemanas, ucranianos dispersos por todo el territorio argentino, para dar un ejemplo, ¿no? Y no irme a otros países. Entonces, esa mezcla, tanto musical, tanto arquitectónica, tanto de mitos, creencias, religiones, es propia de otro territorio que no es el de América. Y ahí viene una pregunta que es: ¿por qué no prestarle atención a quienes formaron una cultura analizando y siendo coherentes con el paisaje y el territorio en el que vivían o viven actualmente? Aquellos que dicen, no, bueno, España no vino, o España, Portugal, no vinieron a realizar matanzas, sino que vinieron a traer, vinieron de buena fe, ¿no? A traer el progreso y demás. Vamos a verlo así, ¿no? Como que vinieron de buena fe. Pero igual, de todas maneras, por más que vengas con buena fe, hay algo propio de la gente de este lugar, que se construyó naturalmente y que no tiene nada de malo. Al contrario, a causa de las modificaciones que se fueron dando, por ejemplo, en la alimentación, las personas empezaban a enfermarse porque su organismo no estaba acostumbrado a un tipo de alimentación que no es propia del lugar. Pero no porque no hayan comido eso, sino porque el entorno en el que vivís te da los alimentos necesarios para soportar y adaptarte al clima en el que estás conviviendo. Es un ecosistema que funciona de esa manera. Son pequeños ecosistemas en todo el plano que es la Tierra. Ahora, que uno vaya modificando, ¿no? Tanto la vestimenta, tanto por ejemplo, pueblos gente que hacía por ahí, caminaba kilómetros para conseguir su alimento, era parte de su salud caminar esos kilómetros. Pero viene el blanco diciendo, no camines. Busquemos otra forma para que no camines. Y empieza a volverse más sedentario y empiezan a generarse problemas de salud
y demás. Sobre todo en Argentina, por ejemplo, tenemos ejemplos de explotación del azúcar, la explotación del trigo, del girasol, elementos que están en la alimentación de todo argentino, y se consume mucho pan, se consume mucho aceite, se consume mucho azúcar. Ahora bien, ¿eso se consumía normalmente en tanta cantidad? No, no se consumía normalmente en tanta cantidad. Se tenía otro tipo de alimentación. Pero cuando vienen y toman los terrenos y empiezan a explotar, ven que pueden fabricar mucha cantidad de azúcar, mucha cantidad de trigo, de harinas. Y bueno, hay que insertarlo, hay que generar un mercado para que esos productores puedan tener ganancias. O sea, los mismos productores que se adueñaron de los terrenos empezaron a explotar la materia prima y generaron un mercado obligando tanto, bueno, los inmigrantes que venían obviamente iban a acceder a ese mercado, pero la gran población aborigen no conocía ese tipo de sistema. Entonces los obligan a consumir esos productos que ellos mismos fabricaban, lo cual les trae consecuencias terribles. Ahora ustedes dirán, bueno, nadie los obligaba a consumir, ellos también querían. Sí los obligaban, porque en ese momento, teniendo una vida natural, vamos a decir, en armonía con la naturaleza, con el paisaje, que se retroalimentaba, respetando, no haciendo una matanza de animales terribles, recolectando todo lo que había, no, sino recolectaban y cazaban lo que era necesario, no más. Porque no había sentido en matar 3 animales si necesitas uno nada más. Porque sabes que después vas a necesitarlo y necesitas que ese animal esté vivo, se reproduzca, que las plantas larguen sus frutos para que caigan las semillas, que vuelvan a crecer nuevas plantas. Pero ¿qué sucedió? Cuando los pueblos empiezan a ser llevados a los ingenios, a trabajar, a las zafras, también empiezan a ver que esos pueblos estaban en unos terrenos que el hombre blanco no había tomado. Entonces empieza primero la parte evangelizadora, digamos, ¿no? De parte de la iglesia, y a través de eso la fundación de pueblos en lugares que los aborígenes vivían tranquilamente. Al venir el pueblo viene la organización burocrática, la división de terrenos, el alambrar el terreno, el prohibir que pasen por terrenos que ya son privados, ¿no? Que pertenecen a los criollos que iban y, bueno, con la idea de poblar, aunque ya estaba poblado, bueno, querían poblar de criollos, y el hombre blanco iban y tomaban más terrenos. Ya no dejaban pasar a los aborígenes a cazar o recolectar. Entonces no les quedaba otra que caer en comprar los alimentos que el hombre blanco les vendía, que encima eran estafados. Bueno, más allá de toda ese lado perverso, ¿no? Cargado de maldad en aprovecharse de esta gente, la reflexión sería: ¿por qué no volver a prestarle atención a estos pueblos que por suerte todavía perduran sus costumbres, aunque muchas ya van desapareciendo? ¿Por qué no prestarle atención y decir, si esta gente conocía este territorio, sabía que era lo correcto para comer, sabía cómo vivir en armonía, ¿por qué no prestarle atención e ir por ese camino, en lugar de estar yendo por un camino que no es coherente con este territorio? Y uno, tal vez, la mayoría en las capitales de Sudamérica, está este mestizaje con gente europea y constantemente el sistema occidental metiendo su mercado
en nosotros. Si hoy estamos planteando algún tipo de cambio en la sociedad, algún tipo de variante que vaya en contra de este sistema que te esclaviza y demás, un primer paso sería, frenar con esos supuestos bienestares que te da el sistema occidental. Principalmente el consumismo. Me vas a decir seguro, este video está en YouTube y es parte del sistema y demás. Sí, obviamente hay algo que es la mezcla cultural que no se puede evitar. Y sí, si hubo un desarrollo tecnológico, obviamente que va a estar inserto en la sociedad. Tampoco estoy diciendo que uno vaya a vivir a un estado visto por Occidente como un estado salvaje, ¿no? Vivir plenamente en la naturaleza, aunque tenemos ciertas cuestiones hoy en día como la permacultura, que es esta idea de vivir en armonía con la naturaleza. Mucha gente que se hace vegana o vegetariana yendo en contra de la industria de la carne. Por ejemplo, en Argentina no había vacas y fueron insertadas para generar un mercado y una explotación de la carne. Estas personas que sostienen la permacultura tienen también una idea de una arquitectura consciente, una alimentación consciente, todo es consciente, ¿no? Pero es llamativo como una línea de gente muy europea, ¿no? Como vemos acá en la foto, tiene la idea y la tendencia de ir hacia un camino el cual ya estaba allanado por los propios aborígenes. Y ahora se trata de volver hacia ese lado, como para tratar de salvarse a uno mismo, ¿no? Si uno trata de hacer un cambio, entonces tal vez el acto más revolucionario o más subversivo contra el sistema sea empezar a apartarse de él, empezar primero a dejar de ser un consumista así empedernido en no parar de consumir y comprar y tener el último teléfono en la tecnología, comprarse ropa constantemente porque ya a esa se le fue un poco el color, entonces me compro más, y empezar a achicar eso. También empezar a volver a la naturaleza, porque si uno ve la ciudad, principalmente lo que estás viendo es un montón de cemento que está tapando la tierra. Ves estructuras artificiales creadas por el ser humano, donde uno se está apartando de la naturaleza. Piénsenlo. O sea, una cosa es un refugio que te salve un poco de las inclemencias del tiempo y algún animal que ande por ahí. Pero otra cosa es apartarse totalmente en un espacio artificial que no tiene nada que ver con lo natural. Como, esos ejemplos donde hay pantallas que simulan ser ventanas con paisajes paradisíacos. El paso podría ser dejar de consumir lo que el mercado te vende. ¿Sos carnívoro? Ok. Matá al animal que vos criás y consumilo. Pero el proceso siniestro del mercado de generar una explotación de animales y colocártelos en el supermercado en bandejitas donde vos solamente ves un pedazo de carne y no reconoces nada de lo que sucedió atrás, es alejarte de la naturaleza. Es alejarte de un montón de conocimientos, pueblos aborígenes que
obtenían sus conocimientos en la medicina a través de las plantas medicinales, y que cada uno de las personas de esa comunidad sabía muy, pero muy bien para qué servía cada planta de su entorno. Pero ¿qué pasó? Vino el sistema, tomó todo ese conocimiento, se lo lleva a un laboratorio, le mete cosas que te hacen mal y te lo vende. Y cada vez van asfaltando más lugares y te alejan la naturaleza, te alejan la posibilidad de vivir en armonía. Está muy bien servirse de lo que la tecnología trae, porque yo estoy a favor claramente de aprovechar los medios para generar por lo menos una circulación de la información, el pensamiento que uno desarrolla y poder compartirlo. Pero nacimos en una sociedad armada con arquetipos como el tener que ser alguien, que tal vez un título te haga ser alguien, que tenés que tener una opinión política ligada a un partido. Un partido político te entrega la caja de pensamientos totalmente armada, lo cual te facilita tener que estar pensando en cada variable que hay en una sociedad. Tenés que ir y votar a un partido nada más, y ellos se encargan de todo lo demás. La idea de libertad es poder elegir, y poder vivir en armonía con la naturaleza es algo vital, y es algo que nos quitaron totalmente. Nos convencieron de que ese no era el camino. Y hoy en día vemos cómo el sistema va explotando por distintos lugares y que constantemente apuntan hacia ese lugar. Volver a la raíz. Y hay que hacerlo antes de que ellos se adelanten, como lo hacen a través de Monsanto, manipulando las semillas, como lo hacen a través de las grandes industrias que explotan la megaminería, grandes poderes de las familias que controlan el mundo, que compran prácticamente países enteros, compran sus voluntades. En algún momento uno dijo: me aparto de los medios de comunicación tradicionales, no miro más televisión para que no me laven el cerebro. Bueno, te lo siguen lavando a través de las redes sociales, a través de distintos canales que uno tiene, a través de la necesidad de uno tener que trabajar, por ejemplo, bajo relación de dependencia. Cualquier trabajo en relación de dependencia es estar dando tu tiempo a cambio de un salario, de una cantidad de dinero, pero que es funcional a alguien que está ganando más gracias a vos. Y eso sigue siendo un tipo de esclavitud. Si pudiéramos ser conscientes de vivir en armonía, hasta podríamos mejorar nuestra alimentación, donde consumir alimentos de tanto la fauna como la flora que nos rodea en el lugar que vivimos es lo que necesitamos. No necesitamos productos industrializados, alimentos industrializados, y aún así sean orgánicos, tal vez vienen de otro lugar, el cual tiene otro clima y que no corresponde con el que estamos nosotros. No todas semillas que
consumir semillas esté bien, sino que tiene que ser lo que da el suelo donde vivís, el tipo de frutos, de legumbres, de semillas en donde vivís. El animal se caza, el animal donde vivís. Ese es el alimento a consumir. Si estás cerca del río o de una costa, podés consumir alimentos como peces o frutos de mar. Y ahí se genera una coherencia en el sistema y el equilibrio natural. Si uno dice y pretende cambiar algo del sistema en el que vive por el cual se siente oprimido, tiene que dar pasos, pero claramente modificar el sistema desde adentro del sistema es una mentira muy grande. La única manera de modificar el sistema es apartarse en lo posible de ese sistema. Y hay que hacerlo. Ya es tarde. Ya nacimos en un sistema que nos absorbió y nos mata. La decisión está en cada uno si sigue aportando y cooperando con este sistema o busca una variante que sea coherente con el mundo en el que vivimos naturalmente.